Febrero de 2012. Una mujer llama al 911. Trabaja para el Estado y es encargada de supervisar las visitas de un padre a sus hijos en casa de los abuelos maternos. Es una alternativa a los puntos de encuentro. La mujer está desesperada. Cuenta que tras abrir la puerta del domicilio, los niños, 2 chicos de 5 y 7 años, han salido corriendo a ver a su padre. La mujer ha ido tras ellos, pero en un momento de descuido, el padre se ha metido en la casa con sus hijos y le ha cerrado la puerta en las narices. Oye algún grito y además huele a gasolina. Pocos minutos después, la mujer vuelve a llamar al 911. La casa ha estallado en llamas y los menores siguen dentro. Para cuando llegan los bomberos, los 3 están muertos. Este creo que es, a día de hoy, uno de los casos que peor cuerpo me ha puesto. Incluso redactando este episodio me he tenido que tomar un Lexatin porque aparte de que es indignante, es frustrante, agobiante y desquiciante. Ponedle todos los antes que queráis. Os aviso que el caso de hoy viene fuerte y lo tiene todo. Hoy vamos a conocer el caso de Josh Powell, uno de los peores padres y maridos de la historia de Estados Unidos, incluso un nivel por encima de Chris Watts. Como siempre, he recogido toda la información en un único episodio. Tenéis multitud de medios online que cuentan la historia para que podáis ampliarla y en base a eso os forméis vuestra propia opinión. La mía la tengo muy clara. Y dicho esto, mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Comenzamos. Josh Powell nació el 20 de enero de 1976 en Washington. Su padre, Steven, había pertenecido al movimiento religioso de los mormones, pero como que al hombre no le cuadraba y pronto se salió de la iglesia. Se salió, pero terminó casándose con una mormona, de nombre Terrica. Esto provocaba muchísimos desencuentros en la pareja, precisamente por el rechazo de Steven a la religión mormona. Steven y Terrica tuvieron 5 hijos. Además de Josh, también tenían a Jennifer, John, Michael y Alina. Las constantes discusiones del matrimonio llevaron a Terrica a pedir el divorcio de Steven en 1992. Y a pesar de que su religión les anima, por decir alguna palabra, a que estén juntos hasta la eternidad, el hecho de que Steven usara un lenguaje demasiado vulgar e hiciera uso de pornografía un poco hardcore delante de sus hijos fue too much para ella. Por el contrario, Steven alegaba que Terrica practicaba brujería. Ya sabéis, acusaciones de uno contra el otro que nos da igual, que nos da lo mismo, porque ese matrimonio estaba ya roto. Le pusieran las justificaciones que le pusieran. Josh, que junto con su padre es uno de nuestros protagonistas, digamos que tenía un poco de mezcla de los dos. Era un poco abusivo, como lo era su padre, pero también había heredado de su madre el interés en la religión mormona. Creció rebelde, maleducado y agresivo. Cuando era apenas un adolescente, mató a los hámsters de su hermana y amenazó a su madre con un cuchillo por decirle que fregara los platos. Por supuesto, Josh, como buen machista, era de los que pensaba que las tareas del hogar le correspondían a las mujeres. No tardó en dar problemas y con 14 años tuvo un intento auténtico. Los padres de Steven y Terrica se divorciaron finalmente en 1994 y en 1998 John empezó sus estudios universitarios. Conoció a Catherine un día en una iglesia y poco después de empezar a salir juntos, los dos se trasladaron a casa de Steven, digamos que el suegro. Estuvieron allí un tiempo y finalmente se alquilaron un apartamento donde se mudaron los dos. Josh iba a clases en la universidad y además controlaba lo que Catherine podía o no podía hacer. Controlaba la economía de ambos y hasta el dinero que Catherine había pedido como préstamo. Él era el amo y señor y el que decidía por los dos. Por supuesto, la que limpiaba, fregaba y cocinaba era Catherine. Steven quería aislar a su pareja de familiares y amigos a toda costa, tenerla bajo su control.
Afortunadamente, en 1999, la mujer fue a visitar a su familia, pero Josh, por compromisos de clases, exámenes y tal, no pudo unirse. Lo raro es que la dejara ir sola. Pero Catherine, tras volver a estar con los suyos, decidió que Josh no era el hombre con el que quería pasar el resto de su vida y le dejó. Lo hizo por teléfono, ni verle quería. Solo le vio una vez más y fue para recoger todas sus cosas. No regresó a la casa, sino que quedaron en un punto de encuentro para que Josh le llevara sus enseres. Catherine no fue sola. Por suerte, para entonces ya tenía otro novio y fue este el que la acompañó. Parecía celoso, decía Josh. Lo decía Josh, el hombre controlador. Pero bueno, ya sabemos que es mejor ver la paja en ojo ajeno que la viga en el propio. Catherine tuvo mucha suerte, no como Susan. Susan era una niña que creció feliz. Nació en Nuevo México y después de pasar un tiempo en Alaska, ella y su familia se mudaron a Washington. Los padres de Susan eran mormones y fue durante un curso religioso que Josh y ella coincidieron. Ella tenía 19 años y era el año 2000. Yo no sé la prisa de la gente por casarse, pero estos dos lo hicieron tan solo un año después, en 2001. Ella tenía la titulación de esteticien, se había preparado para temas cosméticos, y su ahora nuevo marido ya había terminado sus estudios empresariales. Parece que lo de empresariales no le sirvió demasiado porque en esa casa la que trabajaba y llevaba el dinero era Susan. A él le costaba encontrar trabajo, o mejor dicho, le costaba trabajar. Creo que es más acertado en este caso. Es mucho mejor que tu mujer se mate a trabajar y tú rascarte los huevos en el sofá que levantar el culo y ser el hombre de la familia y al menos compensar. Lo que me sorprende es que cada vez hay más de esos, pero no me quiero desviar porque encima me enciendo. Y es que además lo que viene a continuación ya me pone enferma. La pareja se mudó a vivir con el suegro, que no entiendo la manía de Josh de llevarse a todas sus parejas a casa de su padre. Tal vez como era tan vago y no tenía ingresos, era más fácil tirar de casa de papá y el sueldo para el día a día que lo pusiera su mujer. Steven, como ya os he contado al principio, era un tío raro. Usar pornografía delante de sus hijos menores no le convertía en el padre del año precisamente. Que no es el hecho de usarla el que le convirtiera en un ser atípico. Todos en algún momento hemos recurrido a ello, pero no delante de nuestros hijos. Y esto, que ya parecía raro, es porque era raro. Steven se empezó a obsesionar con su nuera. La grababa. Se le acercaba demasiado para ser una relación de suegro-nuera. Y un día, mientras la llevaba en su furgoneta, le declaró su amor. Lo que oís. Es un poco asqueroso escuchar la conversación, que además quedó grabada. Y quedó grabada porque este señor lo grababa todo. Entre otras cosas, se grababa a sí mismo oliendo la ropa interior de Susan, tocando mientras veía sus fotos. Le robaba los restos de los tampones de la papelera del baño y los coleccionaba y los metía en bolsas Zip. También algodones con acetona que usaba la mujer para quitarse el esmalte de las uñas. Las bolsas iban etiquetadas con la fecha en la que había guardado los objetos. La grababa a escondidas cuando la mujer estaba en el baño. Él le dijo que estaba empezando a sentir cosas por ella, que se estaba enamorando, que la actitud que ella mostraba las entendía como que ella quería tener algo más con él. Aparte de un poco enfermo, la estaba llamando suelta en toda su cara. Las señales, este señor como que las entendía como le daba la gana. Susan le dijo que eso le hacía sentir incómoda, que ella estaba casada con su hijo y que no entendía por qué le decía esas cosas y que le hacía sentir bastante mal. La mujer le contó este incidente a Josh, pero su padre se las apañó para decirle que era ella la que le provocaba y que tenía una mujer un poco libertina. Este incidente lo que finalmente provocó es que el matrimonio se mudara, y lo hicieron a Utah, a las afueras de Salt Lake City. Digamos que está a unas 4 horas al sur. Era el año 2004. Allí compraron una casa, y como ya os habéis podido imaginar, lo hicieron con el dinero que ganaba Susan, porque si era con el dinero que ingresaba Josh, no tenían ni para una tienda de campaña. Y como eran un matrimonio, pues todo era de todos, pero el que lo controlaba era él, igual que hacía con Catherine.
Ella era la que se mataba a trabajar y él el que gestionaba la economía familiar desde la comodidad de su sofá, con los huevos bien puestos. Susan para entonces comenzó a trabajar como broker en el banco Wells Fargo. En esa misma ciudad también vivían Jennifer, la hermana de Josh, y la madre Terrica. No tardaron en dar la bienvenida a su primer hijo. Charlie nació en el año 2005, apenas un año después de haberse mudado. Josh no estuvo en el parto de su primogénito, estaba muy ocupado. Llegó 2 horas después de que su hijo hubiera nacido. Los cuidados del pequeño corrían a cargo de Susan, como era lógico en la mente enferma de Josh. Pero lo curioso es que de puertas para afuera era un padrazo. Luego ya, en la soledad de su casa, Josh no tenía hijo. El marido y padre perfecto con el que toda mujer sueña. Entiéndase la ironía. 2 años después, en 2007, nació su segundo hijo, Brayden. La imagen idílica de la pareja, con su casita y sus 2 niños, era por supuesto a imagen de los demás, porque luego Josh era lo que era. Ya no hace falta que use más calificativos porque a lo largo de la historia vendrán más. Josh era muy mormón hasta que eso de ir a la iglesia se le hizo grande. Al final repetía la historia de Steven, su padre. Y no iba porque era un vago, y andar hasta la iglesia era hacer demasiado. Lo que sí hacía era gastarse el dinero que ingresaba la mujer en cosas absurdas, herramientas, discos duros. Se lo gastaba todo, lo que provocó que se declararan en bancarrota más pronto que tarde. Y no era para menos porque este señor se fundió más de $200.000 en chorradas. Ya sabemos que el tema económico es una de las causas de discusiones entre parejas y Susan ya no podía más. Igual que hizo su suegra, acudió a un abogado en el año 2008 para asesorarse sobre un posible divorcio. Tenía claro que si para el 10º aniversario de su matrimonio, si la cosa no iba mejor, le iba a dejar. Y en su interior quería que su matrimonio funcionara y pensaba que si ambos iban a terapia, las cosas mejorarían. Su abogado le pidió a Susan que documentara todo lo que tenía en la casa para tener una prueba en caso de un posible divorcio. Hay un vídeo de Susan grabándose en casa diciendo que el vídeo lo grababa para justificar todo lo que allí tenían, en caso de que le pasara algo a ella y a su familia. En el vídeo se puede ver la cara de infelicidad de la pobre mujer, y más que infelicidad, lo que se ve es miedo. Hay una frase matadora que dice que espera que todo salga bien y que puedan vivir felices por siempre jamás, mientras levanta la mirada pensando si eso podría llegar a ser posible. No las tenía todas con ella porque conocía perfectamente a Josh y sabía que le iba a hacer la vida imposible. Es muy triste ver esta grabación sabiendo todo lo que ocurrirá a partir de este momento. Josh tenía 5 discos duros, un ordenador conectado a ellos que tenía protegidos para que nadie pudiera acceder a ellos. Y os pensaréis como Josh tenía tanta historia en su casa sin tener un duro, pero es fácil. Pedía créditos a nombre de su mujer, pasándole el marrón de las deudas a ella. Esto es un marido en toda regla, sí señor. Tenía todo tipo de herramientas, caras además, sierras, grabadoras, como si trabajara en la construcción. Bueno, me corrijo a mí misma, como si trabajara. Tenía portátiles, cámaras de fotos, una cámara de vídeo, todo comprado con el dinero de Susan, que para más Inri ella no podía tocar. Él era el que decidía. Le bloqueó el acceso a sus propias cuentas y le pasaba una manutención, entre comillas y por decir algo, de $20 a la semana, y con eso tenían que comer ella y sus 2 hijos. Por supuesto, él tenía una despensa con comida basura, palomitas y cosas de ese tipo que ni su mujer ni sus hijos podían tocar. Era todo para él. No le dejaba ni comprarse calcetines a Susan, le decía que se los tejiera a ella. Tanto la grabación como una carta con su última voluntad escrita a mano, en caso de pasarle algo, la guardó en una caja de seguridad en el banco donde trabajaba. La carta decía: para la familia y amigos de Susan, para todos menos para Josh Powell, no me fío de él. También le comentó a sus compañeros de trabajo que tenía guardado un diario y que si le pasaba algo y desaparecía, que tiraran de ahí. Lo guardó allí para que su marido no tuviera acceso a ello.
Decía además que Josh había sacado un seguro de vida, un seguro por valor de $1 millón, que en caso de pasarle algo a ella, él cobraría. El divorcio no entraba dentro de sus planes. Claro, ¿cómo iban a entrar si era ella la que le mantenía? Le amenazaba con que si tomaba esa decisión, sus hijos crecerían sin madre ni padre. En octubre de 2009, Josh conoció a una mujer en una aplicación de citas con la que se estaba viendo. Mintió sobre su nombre. Usó el nombre de John para acamelarse a esta mujer. Estuvieron viéndose durante meses, teniendo relaciones y hasta ella le dio dinero durante los meses que estuvieron juntos. Esto, por supuesto, era un secreto. Nadie conocía el idilio de Josh, o John, o como se hiciera llamar. La mañana del sábado 5 de diciembre, Josh llevó a los niños a una actividad y después se marchó a una fiesta de la iglesia a desayunar con los niños. No iba nunca a la iglesia, pero ese sábado fue. Susan trabajaba los sábados, así que no se pudo unir. Llegó a casa y estuvieron viendo un programa navideño con los niños. El domingo 6 de diciembre, Susan llevó a los pequeños a la iglesia y en esta ocasión Josh no se les unió. Por el contrario, se fue a comprar más herramientas. Cuando Susan regresó a su casa, llamó a su amiga y compañera de trabajo, Giovanna, quien se pasó la tarde allí con ella y los niños. Lo hacía a menudo y ese día se acercó para tejer un rato con Susan. Josh, el marido ideal, el que apuntaba con un cuchillo a su madre para no obligarle a fregar los platos, porque eso era cosa de mujeres, preparó la merienda. Hizo tortitas o pancakes, una por una. Giovanna pensó que era un poco raro. Josh no cocinaba nunca, pero bueno, oye, qué majo que estaba cocinando. Pero a Susan las tortitas no le sentaron bien y se empezó a encontrar indispuesta. Josh le dijo a Giovanna que era mejor que se fuera porque su mujer necesitaba descansar y él se iba a llevar a los niños a dar una vuelta. Regresó a eso de las 8:30 y Susan seguía encontrándose mal. Limpió el sofá porque los niños lo habían ensuciado. De entre las miles de herramientas que compraba Josh, tenían una que usaban para limpiar en profundidad los sofás, porque ya se sabe, con 2 niños pequeños, las cosas se ensucian con bastante facilidad. Así que Josh, el que nunca cocinaba y nunca limpiaba, ese día hizo tortitas y limpió el sofá. Como Susan seguía indispuesta, le dijo que se iba a llevar a los niños de acampada. Os recuerdo aquí que era pleno diciembre, que hacía un frío que pela. De hecho, esa noche nevó y eran las 12 de la noche, previo al lunes, con todo su cuerpo. Su mujer estaba enferma y la madrugada del domingo al lunes decide irse de acampada con los chavales. Claro, él no trabajaba, ¿cómo iba a trabajar? Pero los niños tenían guardería ese mismo lunes. El mayor tenía casi 5 años y el pequeño algo más de 2. La mañana del lunes 7 de diciembre de 2009, ni Charlie ni Braden acudieron a la guardería. En el centro les pareció raro, no solían faltar, y si lo hacían, siempre avisaban antes. Pero ese día nadie avisó. Tampoco cogían el teléfono y la profesora, preocupada, se acercó a la vivienda de los Powell. Nadie abrió la puerta y no había entrada ni salida de vehículos, que era fácil de ver porque esa noche cayó una gran nevada. Por lo tanto, tendrían que estar dentro de casa. Pero ni estaban en casa ni estaba la furgoneta. Además, había un fuerte olor y, preocupada, llamó al teléfono de emergencias que tenían en caso de que pasara algo, cosa que siempre hacen en los colegios y en las guarderías. El contacto que tenían en la guardería era el de Jennifer, la hermana de Josh, quien a su vez llamó a su madre, Terrica, quien de inmediato llamó a la policía. Tanto la madre como la hermana vivían en la misma zona. Pensaban que el fuerte olor que se desprendía de la vivienda podría ser monóxido de carbono, por lo que la policía rompió una ventana de la casa para entrar a comprobar que no les había pasado nada. Dentro, una máquina estaba apuntando al sofá que aún estaba húmedo. Parece que lo habían limpiado y lo que estaban intentando era secarlo. El bolso de Susan, su cartera y las llaves estaban dentro del domicilio. Consiguieron contactar con Josh, no sin llamar 20.000 veces antes, pero claro, él estaba de acampada. Tras recibir la llamada de la policía, Josh llamó a Susan y dejó un mensaje en el contestador diciendo que ya estaba de regreso con los niños, pero no lo hizo.
Se pasó por el trabajo de su mujer y volvió a llamarla. Después se dirigió a su domicilio. Allí los agentes le preguntaron que por qué había tardado tanto en responder, y su respuesta fue que no tenía el cargador del móvil y que quería conservar la poca batería que le quedaba en caso de una emergencia, como si esto no lo fuera. La policía se lo llevó para interrogarle, pero Josh parecía más enfadado por el hecho de que los agentes hubieran roto una ventana de su domicilio que por el hecho de que su mujer estuviera desaparecida. No entendía por qué se lo llevaban para interrogarle. Estaba incluso indignado. El interrogatorio realmente es surrealista. La manera en la que se comporta, su comunicación no verbal, las cosas que decía, era todo muy sospechoso. Además, aseguró que no había llevado a los niños a la guardería porque creía que era sábado y no domingo, y que era muy habitual en él eso de coger y desaparecer, de hacer lo que le salía de las narices, vamos. Su declaración no tenía mucho sentido si tenemos en cuenta que Josh llamó a su mujer y se pasó por su trabajo ese lunes por la mañana. Pero si se había ido de acampada con sus hijos y era sábado, ¿por qué se pasó por su trabajo un domingo? Los agentes no tenían muchas pruebas, a pesar de que luego la sangre hallada junto al sofá se comprobó que pertenecía a su mujer y le dejaron ir. Le pidieron que volviera el martes 8 de diciembre y lo hizo, pero llegó 4 horas tarde. Súper preocupado estaba este señor. Josh aseguró que condujo 1 hora hacia el sur, pero que no recuerda dónde paró. Tampoco necesitó parar para echar gasolina, porque para eso llevaba bidones en la furgoneta. Aseguró que paró, que puso el generador, encendió unos calefactores y que se echaron a dormir los 3. El tío se rió durante el interrogatorio, que de preocupado tenía lo que yo de superhéroe. A la mañana siguiente sí recuerda parar para lavar la furgoneta porque el barro lo había puesto todo perdido, pero ni se acuerda del nombre de la gasolinera ni en qué carretera estaba. Después paró a comer con los niños en un restaurante de comida rápida y al terminar llamó a Susan para decirle que ya regresaban. Susan no le cogió el teléfono. ¿Cómo lo iba a hacer? Lo siguiente que recuerda es que Giovanna, la amiga de su mujer, le llamó preguntando por ella, que nadie sabía nada de Susan y que la gente estaba muy preocupada. Él contestó que estaría en el trabajo. Otra vez lo mismo. A ver, Josh, ¿no te habías ido de acampada un sábado? Igual es que el no currar porque no te sale de las bolas, pues es lo que tiene, ¿no? Que no sabes en qué día vives. Dentro de la furgoneta encontraron el cargador del móvil, ese que no se había llevado consigo, el móvil de su esposa sin la tarjeta SIM, un generador, garrafas de combustible, un machete e innumerables artículos de acampar que tan ni siquiera había abierto. ¿Y qué hacía el móvil de Susan en el coche si no había ido con ellos? Josh tenía respuestas para todo. Que se lo creyeran o no, eso ya era otra historia. Dijo que su mujer tenía la manía de meterle cosas en los bolsillos y que tal vez lo habría puesto ella allí. Una de las costumbres que tenía este señor cuando entraba en su furgoneta era vaciar sus bolsillos. El móvil de su mujer era rosa, que era como para no verlo. Entonces, si sabía que tenía el móvil dentro de su furgoneta, ¿por qué la llamó cuando volvían a casa? ¿Por qué asumió que su mujer estaba en el trabajo si era domingo? ¿Y cómo llegó la mujer al banco cuando siempre la llevaba él? Lo que sí dijo que hizo fue pasarse por su trabajo para recogerla, donde le avisaron que ese día no había ido a trabajar. Ni había ido a trabajar y todos estaban preocupados por ella. Todos menos él. Le dijo a los investigadores que después se pasó a comprar pizza para la cena. Muy top este señor que se la sopla lo que le haya podido pasar a Susan. Ni tenían problemas maritales, ni ningún conflicto de pareja. Todo era de color de rosa, como el móvil de la mujer en su matrimonio. Sí dijo que Susan tenía tendencias suicidas, que era una mujer depresiva, cuando aquí el único que había intentado quitarse la vida había sido él con 14 años. Y hablaba de ella en pasado, cuando hacía apenas 24 horas que había desaparecido, y se partía de risa. Todo red flags que todo Dios pasa por alto. Mientras interrogaban a Josh, los detectives hicieron lo propio con su hijo mayor. A ver, el pequeño era muy pequeño y no podía contar nada. Es más, al mayor, si veis el interrogatorio, es que le cuesta hasta expresarse.
El niño dijo que había estado de acampada en el Dinosaur National Monument. El monumento nacional de los dinosaurios se encuentra al noroeste de Colorado y en el noreste de Utah, y conserva yacimientos de fósiles que poseían restos de los dinosaurios. El niño también aseguró que durmió con su padre y su hermano. También dijo que su madre estuvo allí, pero que mientras él, su padre y su hermano fueron a algún sitio, su madre se quedó en otro lugar, en un sitio donde había unas flores muy coloridas, y que no regresó a casa con ellos. Él, que que Susan no había ido con ellos, que si los niños estaban diciendo eso es que sabían que era mentira. Y aquí hago un spoiler. Más adelante el niño cuenta que tiene secretos que no puede contar. La policía le dijo que si no quería hablar, que podía irse, y él respondió que le dejaran pensárselo unos días. Pero a ver, cazurro, ¿qué te vas a pensar? ¿Cuándo te vas a preocupar por tu mujer desaparecida? ¿Cuándo te va a apetecer decir algo más sobre su desaparición? Es frustrante que a este señor, por no llamarle algo peor y que me quiten a mí la cuenta, le dejaran salir como si nada. Todo el mundo creía que era culpable, la opinión pública, la policía e incluso la hermana de Josh. Para entonces, la desaparición de Susan ya había salido en los medios. La casa de los Powell fue registrada de arriba abajo, donde junto al sofá, en el suelo, había gotas de sangre, como ya os había dicho antes. El ADN correspondía a Susan Powell. También encontraron una póliza de un seguro de vida sobre su mujer por un valor de $1 millón. Para este momento, también han dado con la caja de seguridad del banco donde trabajaba la mujer, y allí encontraron el vídeo y las cartas manuscritas que había escondido Susan. A pesar de que la policía lo tenía claro y querían detenerle, el fiscal del distrito lo impidió. Quería esperar 12 meses antes de detenerle por si Susan aparecía. Otro incompetente que sumamos a la lista. La familia de Susan empezó una campaña de búsqueda. Con carteles pidiendo ayuda ciudadana se ponían en las carreteras. Los que circulaban les pitaban en señal de apoyo, pero el circo que se montó allí es digno de una serie de televisión. Allí se presentó Steven, el suegro. La familia de Susan ofrecía una recompensa de $10,000 por información sobre la mujer, y en un momento ambos padres, el de Josh y el de Susan, se enfrentaron. Steven les pedía que se fueran, que estaban alarmando a los vecinos y ofreciendo información falsa de su hijo. Mientras estaban allí las cámaras, este Steven llamaba al padre de Susan mentiroso. De verdad que fue un cuadro todo. Y también el último que faltaba era Josh, que se presentó allí llorando, afligido, pidiendo a la familia de Susan que dejara por favor de usar el nombre de sus hijos para cualquier mensaje que ellos querían transmitir. Pero es que no os lo perdáis, dentro del coche de Josh estaban los niños. Las cámaras seguían grabando. Las primas de los pequeños querían verlos, pero para Steven, el suegro, que le vamos a llamar así, no era un buen momento, y no dejó a las niñas acercarse al coche. Todo esto salió en las noticias. Para este momento, Josh había cerrado las cuentas del banco de Susan, llevándose todo el dinero. Llamó a la guardería diciendo que sus hijos no iban a ir más. Canceló todas las visitas médicas de Susan. ¿Acaso estaba seguro de que no iba a volver? Poco después del interrogatorio a Josh, los detectives confiscaron su furgoneta. Sin vehículo, Josh alquiló otro con el que hizo más de 1.300 kilómetros. Lo que se cree es que alquiló el coche para mover el cuerpo sin vida de su mujer de donde quisiera que la hubiera enterrado o dejado, y sospechaban que lo había hecho con ayuda de alguien. Lo que me sorprende es que nadie estuviera siguiendo a este personaje. Sumamos una tras otra. Le devolvieron su coche y los policías habían instalado un GPS en la furgoneta con el que intentaron seguir sus movimientos en los días posteriores a la desaparición de Susan. Hizo un montón de recorridos absurdos, de su casa a vertederos, basureros, en algunos paraba, en otros no. Era como si diera vueltas en círculo, paraba 6 minutos en un sitio y luego seguía. Pero claro, la policía, ¿para qué iba a buscar allí, no? En enero de 2010, uno de los hermanos de Josh,
Michael le ayudó a vaciar la casa donde vivía y se mudó a vivir con los 2 niños, sus hermanos John y Michael, su hermana Alina y su padre Steven. Sí, ese enfermo obsesionado con su nuera. Estos eran los únicos que apoyaban la versión de Josh. ¿Para qué quedarse en la ciudad donde su mujer había desaparecido por si había noticias de ella o para qué ayudar en la búsqueda? Con todas y con estas no le detuvieron. La que no se fiaba un pelo de Josh era la hermana que les quedaba, la que vivía justo donde Josh y Susan. La mujer se ofreció voluntaria para grabar a su hermano y ver si así conseguía una confesión. Fue autorizado y a finales de enero se presentó en casa de su padre con un micro escondido con la excusa de hacer una visita a la familia. Esto le pareció raro a los Powell porque Jennifer, digamos que era la que menos relación tenía con ellos. Aún así, encontró el momento para hablar con su hermano y preguntarle dónde había ido con el coche que había alquilado y con el que se hizo más de 1.300 kilómetros. Josh le dijo que nada, que había salido a dar vueltas sin rumbo fijo. Jennifer le dijo a Josh que había escuchado rumores de que la policía tenía evidencias contra él y que era mejor que se declarara culpable y que llegara a un acuerdo si no quería pasarse el resto de su vida en la cárcel, que iba a conseguir no ver más a sus hijos. Esto evidentemente era mentira, pero bueno, ella se lo contaba para ver si así ponía un poquito de presión y el tío pues soltaba algo. Pero Josh no soltó nada, seguía en las mismas, que ya había hablado con la policía, decía. Todo en esta familia era raro. Mientras Jennifer intentaba sonsacarle más información a su hermano, el otro hermano, Michael, escuchaba tras la puerta. Era algo habitual que hacían con las personas de las que no se fiaban. Y evidentemente de su hermana Jennifer no se fiaban. Se lo contó a su padre y en un intento por evitar que Josh hablara nada más con Jennifer, le dijo que pararan de hablar, que Josh tenía que ir a recoger una tarta por el cumpleaños de los pequeños y así cortar un poco el rollo entre los dos. La hermana lo intentó una vez más, le metió en el baño y le dijo que confesara de una vez y que se dejara de chorradas, pero no consiguió nada la pobre. Y mirad que lo intentó. Es más, el padre la invitó a abandonar la casa cuando Jennifer le plantó cara y le dijo que todo era muy raro, que Josh se hubiera ido en mitad de la noche y que su mujer estuviera desaparecida. Josh volvió una vez más a su casa para prepararla para ponerla en alquiler. Claro, Susan evidentemente no iba a volver. Michael, su hermano, vendió su coche que la policía recuperó tiempo después. Los perros entrenados para detectar el olor a cadáver señalaron que en ese coche había habido algún muerto dentro, pero no consiguieron restos de ADN, así que tampoco pudieron detenerle. Un año después de la desaparición de Susan, Josh y su padre aseguraron a los medios que Susan estaba viva y que se había fugado con un periodista mormón de nombre Steve Coucher. Este hombre tenía 30 años cuando desapareció pocos días después de que lo hiciera ella y además en un sitio bastante cerca. Una chorrada que se habían inventado posiblemente para desviar la atención y que la opinión pública dejara de apuntar a Josh como el culpable de la desaparición de su esposa. Steven además le envió una carta a las autoridades confirmando esto mismo. En esa carta decía que Susan quería aprender portugués y que este periodista había estado trabajando como misionero en Brasil y que seguramente estuvieran allí los dos. Además ponían a Susan como mala madre y también aseguraban que seguramente estuviera embarazada de esta nueva pareja cuando se fugó y que lo hizo porque claro, como se le iba a empezar a notar, tenía que huir. Pero el pasaporte de Steve fue encontrado en su apartamento y Susan ni siquiera tenía uno. En otra entrevista a ABC News, Josh siguió diciendo lo mismo. Su padre también participó en la entrevista, donde declaró que Susan era muy sexual con él. Decía, a ver, yo era su suegro y me hacía cosas que no eran propias de una nuera. No me río porque el tema es muy serio, pero este señor es para darle de comer aparte. Evidentemente,
lo que él le había propuesto de que, que estaba enamorado, que quería tener algo con ella, no había salido a los medios, pero los más allegados a Susan sí conocían esta historia. Entonces, al ver a este señor declarando esto, pues estaban todos como un poco flipando. Sí que reconoció que se había enamorado de ella y que estaba seguro de que Susan también estaba enamorada de él. De verdad que es que esta familia estaba un poco enferma, y sin el poco. Tras esta entrevista, en agosto de 2011, la policía registró la casa de los Powell. En el ordenador de Steven, el suegro, encontraron miles de fotos de mujeres, la mayoría de Susan sin que ésta lo supiera. Había fotos y horas de grabaciones de vídeos grabándole los pechos y el trasero. Había imágenes, que el hombre se ponía a grabar a la familia y en vez de grabar a la familia lo que hacía era un zoom a las tetas de esta señora. Encontraron las imágenes de él oliendo su ropa interior, de los tampones y de todo lo que os contaba al principio de este episodio. Y no solo eso, había imágenes de unas vecinas a las que había grabado con un teleobjetivo mientras estaban en su cuarto de baño. Las vecinas tenían 7 y 10 años. Esperadme que vomito. Madre mía, vaya tela. Fue detenido y llevado a prisión a la espera de juicio. Los abuelos maternos aprovecharon la oportunidad para pedir la custodia de los niños. Los hijos de Josh y Susan fueron llevados, con los abuelos maternos. Su padre podía visitarles, pero bajo supervisión. Iban a un punto de encuentro. Pero como Josh no tenía antecedentes, le permitieron hacer las visitas en casa de los abuelos, bajo supervisión de una persona que el Estado había destinado para controlar las visitas. La mujer se llamaba Elizabeth Griffin. En febrero de 2012, Josh fue a visitar a los niños. Elizabeth permitió que salieran a abrazar a su padre y fue en ese momento cuando se metió en la casa y no la dejó pasar. Entonces llamó al 911. El primer oficial que la atendió, digamos que pasó un poco de ella. Fue maleducado y no se le veía con mucha intención de ayudar, haciendo preguntas absurdas. Y esto le pasaría factura el resto de su vida. Y no sé si decir que me alegro, pero chico, si hubieras hecho bien tu trabajo, pues esto no te habría pasado. Elizabeth estaba ansiosa, le pedía por favor que mandara a alguien, que Josh se había atrincherado con los niños en la casa y que olía a gasolina, que este tal Josh era el que había salido en los medios de comunicación. Vamos, si es que le conocía topichichi. La locución pone de muy mala leche. Este hombre parece no entender la situación en la que se encuentran los menores haciendo preguntas ridículas. ¿Me deletrea el apellido? ¿Qué raza tiene? ¿Es blanco, negro, asiático? ¿Fecha de nacimiento? ¿Color de pelo? ¿Peso? Pero vamos a ver, chico, que mandes a la policía ya. Y así perdió minutos valiosos. La segunda llamada de Elizabeth fue histérica, diciendo que la casa estaba en llamas, que dentro estaban los niños con su padre. Tarde ya. Los niños habían muerto, su padre también, pero sinceramente, como que nos da un poco igual, o al menos a mí me lo da. Lo había planeado todo. Días antes regaló los juguetes de los niños, compró bidones de gasolina y envió mensajes a sus familiares y amigos, si es que los tenía, despidiéndose. Se metió en la casa, golpeó a sus hijos con un hacha y le prendió fuego a todo. Yo solo espero que los niños no vivieran el horror del fuego y que, hubieran muerto antes, y sí que espero que él ardiera en el infierno. El hermano de Josh, Michael, intentó reclamar el seguro que Josh tenía de su mujer, pero le fue denegado. Después de todo, era sospechoso de haber ayudado a Josh en la desaparición de Susan. Tras serle denegado este dinero, en 2013 se quitó la vida saltando desde el techo de un parking, delante de todos los que estaban allí. En 2015, Steven Powell fue declarado culpable por posesión de pornografía infantil y por ser un voyeur, y fue condenado a 5 años de cárcel. Dicen que le soltaron en el año 2017, tan solo 2 años después, pero en realidad este hombre tenía problemas de corazón y tan solo 12 días después de salir se murió. Otro más para la saca. La madre de Josh, Terrica, y la hermana Alina reclamaron la parte del seguro de Susan, pero también se les denegó.
Esta familia no solo no ayudó en el caso, sino que apoyaron a un asesino. Y luego todos se pelearon por el dinero del seguro. Es que yo no sé ni cómo calificarlo. Qué cara más dura y qué poca vergüenza. Los abuelos maternos denunciaron a las autoridades por no proteger la seguridad de los menores y reclamaron el seguro de vida que Josh había sacado de Susan. Las autoridades apelaron, pero en abril de este mismo año, de 2023, les dieron la razón y fueron indemnizados con casi $100 millones. La hermana buena de Josh escribió un libro titulado A Light in Dark Places, una luz en lugares oscuros, que está a la venta todavía. Un grupo de voluntarios, los Heavy D. Sparks, que son como Adventures with Purpose de los que os hablaba en el episodio de Kylie Rodney, hicieron una gran búsqueda en una zona donde pensaban que podía estar enterrada Susan. A pesar del gran trabajo, los restos que se encontraron allí no correspondían a Susan Powell y a día de hoy sus restos aún no han sido encontrados. Una cadena de muertes que un vago, patán y controlador dejó tras de sí. Un caso que a mí personalmente me ha resultado muy duro. Os voy a dejar algún enlace del caso para que veáis las entrevistas de este psicópata. Y aprovecho para recordar que todos aquellos que sufráis violencia tenéis a vuestra disposición los siguientes teléfonos. En España el 016, en México el 810 84 053. En Estados Unidos, el 800-799-7233. En Reino Unido, el 999. En Argentina, el 144. Os recuerdo que las votaciones a la 6ª edición de los premios Evox finaliza el próximo 24 de octubre. No hace falta que os diga más. Gracias a todos por estar ahí, en especial a Roser Ferrer, mi miembro de Patreon. Y mientras volvemos con un nuevo episodio, por favor, cuidaos. Nos escuchamos la semana que viene. Un beso muy fuerte a todos.